Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Recuerdo que de chico mi papá nos contaba un cuento en la época de la Navidad. No sé si él lo inventó, lo leyó en algún lugar o quizá leyó La luz en la ventana de Truman Capote, porque es un cuento muy parecido. Quizá la diferencia es que se realiza en medio de una Navidad verdaderamente blanca. La casita donde vivía la familia, que es la protagonista de este cuento, se encuentra en medio de una gran tempestad. Y mientras preparan la cena para la Navidad, el hijo más pequeño decide tomar una candela o una lámpara y ponerla en la ventana. Sus padres le preguntan extrañados por qué hace esto, por qué la ha dejado ahí. Y entonces el niño le dice: la dejo porque quizá hay alguien perdido en la nieve y al ver la luz en la ventana pueda encontrar su camino para una casa caliente y salve su vida. Y por si acaso, dice, pongamos un lugar más en la mesa. Así sucede. Y al cabo de un tiempo, un hombre toca apuradamente la puerta, está casi congelado, cae de bruces al abrir la puerta y la familia lo auxilia con todo lo que puede y con todo lo que tiene para que este hombre recupere el calor. Cuando el hombre se encuentra mejor, lo invitan a cenar, y mientras el hombre está cenando, relata cómo llevaba mucho tiempo en medio de esta nevada, al grado, dice él, que estaba a punto de perder la esperanza. Pero de pronto logré divisar una pequeña y titilante luz, y con todas las fuerzas que me quedaban, o las pocas fuerzas que me quedaran, comencé a caminar en dirección de la luz con la esperanza de poder llegar y salvar mi vida. Luego de haber recuperado las fuerzas, el hombre le pregunta a la familia: ¿pero qué hacía una luz en la ventana? El padre señala a su pequeño hijo y le dice: pregúntale a él. Él puso la lámpara en la ventana a pesar de nuestros reclamos, porque pensaba que quizá habría alguien perdido que necesitara la luz que le salvara la vida en Navidad. Siempre me gustó este cuento, particularmente escucharlo en Navidad, porque me hacía pensar en el verdadero sentido de la Navidad, en lo que este tiempo debe traernos para nosotros y particularmente en lo que significa Dios enviando a su Hijo como una luz en la ventana para recordarle al mundo que hay esperanza y para que todo aquel que la mire pueda encontrar el camino a la salvación. Él, Jesucristo, el mismo que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El pasaje que acabamos de leer aquí en Lucas, el capítulo 3, versículos 1 al 20, hace esto y más. Nos ayuda de veras a entender la realidad del mundo, la realidad del hombre apartado de Dios, pero en particular el corazón compasivo de Dios para nosotros, que nos trae esperanza de salvación en todo momento. Cuando comenzamos a leer el pasaje comienza contándonos acerca de la realidad del mundo. No es extraño que estas habilidades y dotes de la historia de Lucas le hagan sintetizar en solo 2 versículos la realidad del mundo en el que Jesucristo inicia su ministerio. El pueblo judío se encuentra bajo el yugo romano, un yugo que, como recordamos, se había firmado en medio de un baño de sangre. Herodes era el tetrarca que reinaba sobre Galilea y descendía de una familia cruel, malvada y usurpadora. Él mismo la representaba muy bien, por cierto. Su padre asesinó a cuantos pudo, incluso a algunos de sus hijos, a algunas de sus esposas, a su suegra, para no contar más. Era hijo precisamente de ese Herodes, que fue el que ordenó el asesinato en masa de los niños en Belén y en sus alrededores. Pilato también es de ingrata recordación, ¿no es cierto? Era el gobernador de Judea y es ante él a quien envían a Jesucristo en el momento ese del juicio. Y particularmente a él le toca firmar la sentencia de muerte. Pero crucificar parece que era algo que lo mantenía ocupado. Josefo nos cuenta que en el tiempo de Jesucristo, Pilato envió a este suplicio a 400 personas
en un solo día. Cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que nos cuenta cómo los malos se apropian del culto. Tal como nos informa Lucas, llama poderosamente la atención que habla de que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Ahora, como sabemos, solo uno podía ostentar ese título. Pero lo que sucedía era que Caifás había sido, Anás había antecedido a Caifás en esta tarea. Había sido el sumo sacerdote y adicionalmente era su suegro. Pero este era un tipo de esos emperadores que nunca dejan el reino, que se los tienen que sacar de las huesudas manos de su cadáver, como alguien dijo alguna vez. Anás, como recordamos, ahí es a donde mandan a Jesucristo para que lo entreviste, y luego es él el que lo manda al Sanedrín, en donde Caifás era el presidente. Ambos, Anás y Caifás, se reconocen como los responsables del asesinato de Jesucristo. Sin embargo, este mundo en crisis, en desesperación y en corrupción, es precisamente a ese mundo al que el Señor envía a su Hijo para traernos la salvación. Lucas lo ha dejado escrito en su introducción. Él está comprometido con la verdad, no solamente con contar la verdad, sino con utilizar sus habilidades para interpretarla. Y este pasaje hace una gala de su capacidad para analizar la historia, para entender la profecía y para conectar ambas cosas, para representar este momento en el que la esperanza de la salvación anunciada por tantos siglos toma forma humana y es puesta a disposición de todos aquellos que le entienden, y en especial de los que la aceptan de corazón. La historia del cumplimiento de la misión de Dios por parte de Jesucristo comienza con Dios. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, Lucas se asegura que nosotros entendamos que la misión comienza en el corazón de Dios. Es Dios quien piensa en ellos, es Dios quien ama a la humanidad desde el preciso momento en el que el hombre se revela su palabra. Es Dios quien decide este proceso, que lo diseña para poder proveer un Salvador para la humanidad, y es Él mismo el que envía a su propio Hijo en forma humana para que nosotros, que éramos pecadores, recibamos la esperanza de salvación. Para, como dice Lucas al final, para que Él padeciera y resucitara de entre los muertos. Es Dios quien toma la palabra y se la dirige a Juan, como seguimos leyendo, para, en lenguaje figurado, echar a rodar ese proceso de la misión de Dios, cuya salvación podía alcanzar a todos los hombres. Tal como lo seguimos leyendo aquí en la palabra, Dios habla a Juan el Bautista, un hombre que ha nacido con un propósito. Y tal como lo dice su padre en esta profecía ordenada por el Espíritu Santo, le dice: y tú, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando el camino y anunciando su salvación para perdón de todos los pecados. Dios le da un mensaje a Juan el Bautista y en el desierto, donde él vive alejado de todo, alimentándose de miel y de langostas, vestido de piel de oveja. Dios le hace saber que ha llegado el momento para emprender aquella tarea para la cual ha sido enviado. Y Juan escucha y obedece. Se mueve inmediatamente para comenzar a hacer aquello para lo cual había sido llamado, para lo cual había nacido milagrosamente, y ahí comienza a preparar el camino para el Mesías. El cumplimiento de esta promesa que se aparece en este mismo pasaje que se dio en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5, en esta parte de la profecía de Isaías que mejor describe al siervo, al Mesías. Él es la voz que grita en el desierto. Él es el que camina delante del Señor, como lo diría su padre Zacarías. Juan lo sabe y ha dedicado su vida esperando este momento. Él lo sabe y él sabe que en medio de este mundo en decadencia, lo único que realmente vale la pena es que de nuestra parte ocupemos toda nuestra vida y nuestro esfuerzo para poder anunciar la esperanza y la salvación para todas las naciones.
Juan es el tipo de un cristiano. Nos muestra que la razón de nuestra existencia es proclamar el evangelio. No es un radical como a veces nosotros quisiéramos verlo, es un cristiano obediente como todos deberíamos de ser. Él no se deja cortejar por los valores del mundo, por la competencia, por la apariencia o por la popularidad que hoy han debilitado tanto el testimonio de la iglesia. Juan no vive en grandes palacios como lo hacía Herodes, ostentando su riqueza. Él no comercia con la influencia y con la avaricia como lo hacían los sacerdotes en aquel tiempo, que durante ese tiempo habían elevado el precio de los sacrificios para obtener más beneficios económicos. No se viste de sedas y púrpuras como los ricos de su época, ni gasta su tiempo en banquetes halagando a las personas, sino tiene una dieta muy básica: langostas y miel silvestre. Juan sabe verdaderamente cómo se vive con sentido, cuando se vive en espera de cumplir aquel propósito para el cual se ha nacido, cuando se vive para cumplir el papel de mensajero de las buenas nuevas. Juan, como decimos, es el tipo del cristiano, pero no del cristiano que vemos el día de hoy, sino de aquellos cristianos que podríamos decir se encuentran el día de hoy en peligro de extinción. Cristianos que viven para representar con su estilo de vida, con sus palabras y con todo lo que hacen, el mensaje verbal y no verbal del Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros comparamos lo que dice la profecía de Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5, que él repite aquí en los versículos 3 al 6, su actitud es impresionante. Juan grita a voz en cuello, y no pide permiso para hablar, ni tampoco pide perdón por llamar al pecado por su nombre, ni llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él lo grita a los cuatro vientos y camina por toda la región de Judea y del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. Juan grita un llamado angustioso para anunciar que el tiempo ha llegado, que ahora es el momento, que las puertas están abiertas para aquellos que están preparados para reconocer al Salvador. Muchos no lo escucharon, a pesar de que gritó con todas sus fuerzas. Muchos ignoraron este llamado al grado que el Señor Jesucristo, el día que iba bajando hacia Jerusalén, cuando ve la ciudad por última vez, clama en medio de lágrimas: ojalá también tú conocieras hoy aquello que puede darte paz. Juan salió del desierto a cumplir su deber, anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todos en su tiempo y desde ahí a todas las naciones. Lucas lo enfatiza en ese pasaje climático en el capítulo 24, cuando sintetiza la misión de Dios. Esa tarea es la tarea de Juan el Bautista, y esa sigue siendo la tarea de todos nosotros: predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es nuestra tarea. Es la tarea de todos nosotros, que todo mortal vea la salvación de Dios, como termina diciendo la profecía de Isaías. Cuando seguimos leyendo, nos damos cuenta que las multitudes entonces, como ahora, se acercan buscando un evangelio fácil, una fe barata. Se acercan juntos a Juan pensando: bueno, no es gran cosa lo que me pide, bautizarme y ya. Un poco de agua y será suficiente, y si no, lo peor que puede pasar es que me quede mojado por algún tiempo. Creo que es la escena que describe mucho de lo que vemos a nuestro alrededor, particularmente de ese pseudocristianismo que se ha vuelto tan popular, el sentido de pertenencia a un grupo o a una religión, pero sin conversión. O lo que también nos alcanza a nosotros, una conversión, pero sin transformación, sin un impacto profundo en nuestra vida. Eso es lo que Juan confronta. Les aclara que el evangelio no es un evangelio fácil, que no está en oferta navideña con el 70% de descuento. Raza de víboras les llama, porque los ve huyendo de la condenación, cobijándose en una fe barata o en una religión barata. Pero Juan también es el tipo de predicador
porque Él no escoge sus palabras. Él no endulza el oído de sus oyentes. Él no arma toda una parafernalia para asegurar que aquellos que llegan al Jordán regresen a la próxima reunión. Él no hace nada para afirmar su logo o para elevar su ego. Juan va a lo que vino, a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. No solo el regalo, sino también la necesidad de un compromiso. Y esto es muy importante porque Juan va directo al grano. Juan nos da el ejemplo de lo que Lucas describe como la tarea nuestra, de que se anuncie el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, agrega Lucas en el capítulo 24. A esto hemos sido llamados nosotros como iglesia de Jesucristo. Para eso existe la iglesia de Jesucristo. Eso, mis queridos hermanos, es lo que distingue la iglesia de Jesucristo. Gracias, Juan el Bautista, por esa claridad. Pero también cuando continuamos leyendo este maravilloso pasaje, Juan aclara a los oyentes y a nosotros hoy que la salvación tiene un alto costo. La gente se acerca en multitud intentando obtener lo que ofrece, pero Juan el Bautista los detiene en la entrada. Antes de que entren al Jordán, antes de que se acerquen, Juan les habla acerca del costo. Y Juan es precursor de ellos porque anticipa que aún cuando la salvación está disponible, que recibir el regalo de Jesucristo es posible, Él que lo compró con su sangre nos llama a enfrentar las consecuencias de aceptarlo. En primer lugar, debe dar resultado de una vida transformada que sea evidente a todos. Arrepentimiento es un giro de 180 grados, no de 360 para seguir haciendo lo mismo. Aquellos que deciden seguir a Cristo, como nos informa Juan el Bautista, deben expresar una forma práctica la conversión que han vivido. Algo que nos ha costado tiempo entender, ¿no es cierto? En particular para aquellos que estamos más familiarizados con la oferta de campaña, levanten la mano, den un paso al frente, llenen una tarjeta, envíen un mensaje de texto. Recibir a Jesucristo es un compromiso de toda la vida y para toda la vida. Aceptar a Jesucristo significa renunciar a nuestro estilo de vida, a la vida que vivíamos antes para adoptarla de la nueva naturaleza que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros. Iniciar una nueva experiencia donde Él sea el centro de nosotros, no andar con Él, sino andar en Él, como Pablo dice en Colosenses. Juan nos muestra que lo que Dios pide del hombre que ha recibido la salvación es lo mismo que se describe en Miqueas capítulo 6 versículo 8 cuando pregunta: ¿con qué me presentaré delante del Señor y adoraré al Dios Altísimo? Y continúa diciendo más adelante: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante del Señor. ¿Cuánto se ha alejado la celebración de la Navidad de este deseo de Dios? ¿No es cierto? Se ha convertido en un tiempo para tener lo mejor, para vestirse de lo mejor y para verse mejor. Juan recuerda lo que debe ser la conducta del cristiano. En primer lugar dice: el que tenga 2 túnicas debe darle una al que no tiene, y el que tiene de comer haga lo mismo. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad que deberíamos de recuperar para todo el resto del año. No estar esperando regalos ni dando regalos a los que nos pueden corresponder. No alimentando a aquellas personas o invitando a comer a aquellos que nos pueden invitar de vuelta, sino ver las necesidades del prójimo, de aquel que Dios ha acercado a nosotros. Debemos preguntarnos cuántos de esos prójimos nosotros hemos rechazado en estas fechas. La Navidad debería ser un tiempo para mostrar generosidad, no egoísmo, para invitar a comer a los que no nos pueden invitar después. A detener a hacer esto aún cuando vayamos a una celebración navideña, o como nos enseñan Pedro y Juan, aún cuando vayamos a un servicio religioso.
¿Qué nos distingue de los demás en la forma como celebramos de la Navidad? O quizá debíamos preguntarnos, ¿qué nos distingue de los demás? Que enfoca a Jesucristo en la forma como celebramos la Navidad y hace que las personas abran sus ojos y recuerden que la salvación ya está entre nosotros. Juan habla a los políticos, habla a los gobernantes, habla a los gerentes, habla a los directores, a todos los que les ha encargado alguna posición o alguna posesión, y les dice: no se aprovechen de la gente que trabaja con ustedes. No abusen del pueblo que los eligió. No abusen de sus trabajadores, no les paguen sueldos injustos, no se los retengan con engaño. También les habla a los militares, a los policías, a todos los que ostentan la responsabilidad de hacer cumplir la ley, y les dice: no se aprovechen de su posición, no extorsionen, no calumnien, no roben. Ninguna de estas acciones representa el carácter cristiano ni la nueva naturaleza que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Y a todos nos llama a ser generosos, a estar contentos con lo que tenemos, a no acumular, a no codiciar lo que no tenemos, a no comprar lo que no podemos pagar, a que no pretendamos ser lo que no somos. Juan mismo exhibe delante de ellos, y ahora lo exhibe delante de nosotros, que alguien que conoce el costo de la salvación debe estar dispuesto a pagarlo. Y Juan expresa en estas palabras y en este texto su propia tentación que él sufrió. Es a la que a veces sucumbimos muchos de nosotros, la tentación de representar algo o a alguien que nosotros somos para obtener cosas y beneficios que no nos corresponden. El pueblo, como leemos ahí en el versículo 13, se acerca a Juan el Bautista con la expectativa de pensar que quizá él sea el Mesías. Todos se acercan a Juan el Bautista con la pregunta en la mente: ¿será este el Mesías? Cuando leemos en Juan capítulo 1, versículos 19 al 28, un grupo de sacerdotes y levitas se acercan a él y le dicen: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? Imagínense qué gran oportunidad, qué gran tentación. En este momento le están dando un pasaje gratuito al éxito y a la popularidad. Pero son 3 las preguntas que Juan el Bautista responde. Las mismas preguntas que debemos responder cada uno de nosotros como cristianos, aun cuando no estemos en una posición de eminencia. ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Y por qué haces lo que haces? Juan el Bautista responde estas preguntas y nos da el ejemplo para que las respondamos nosotros, que nos atrevemos a llamarnos cristianos. ¿Quién eres tú?, le preguntan. Y Juan el Bautista responde: yo solo soy el que bautiza. A esto fue lo que fui llamado. Esto es lo que describe mi identidad. Nací para bautizar. Juan rechaza que lo confundan con el Cristo, porque lo tiene bien claro. La razón del rechazo fue porque él entendía que la honra, la gloria y la autoridad pertenecían solo a Jesucristo, y él había comprometido su vida para honrarlo, para hacer todo para agradarlo, a pesar de que esto significaba que comenzaba un ministerio declinante y cada día menos personas iban a acercarse a escucharlo. ¿Qué dices de ti mismo?, le preguntan. Y para responder, Juan el Bautista sabe que no debe pretender lo que no es, ni siquiera intentar ser lo que las personas quieren que sea. Y él dice a sí mismo: ¿quién es? Un siervo de Dios que, comparado con la grandeza y el poder de Dios, se vuelve pequeño e insignificante. Me encanta la forma como responde, porque nos hace recordar aquella teofanía que tuvo Isaías y que describe en el capítulo 6 de su profecía, donde él se enfrentó con un Dios tan grande y sublime que las faldas llenaban el templo y solo podía ver sus pies. Y eso es lo que le pasa a Juan el Bautista, y a él se le ocurre que lo único que puede hacer con lo que ve y lo que alcanza es desatar
las sandalias de Dios, de Jesucristo en este caso. Se describe como una voz, ni siquiera como un mensajero, solamente como una voz que anuncia la llegada de la salvación y que pide atención a todos los que le escuchan, no para sí mismo, sino para el que viene detrás de él. ¿Por qué haces lo que haces?, le preguntan. Y él debe responder esta pregunta que nosotros también debemos responder constantemente. Y Juan muestra cómo debemos responderla. Juan nos enseña que lo que hacemos no depende de lo que somos, sino lo que hacemos muestra lo que nosotros somos. Que hay un testimonio implícito en nuestra vida que debe manifestar la transformación que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 33 dice, el que me mandó a predicar, él hace esto por comisión, por encargo. Algo que hace porque el Señor se lo mandó, y cuando se lo mandó no se pudo preguntar cuánto le iban a pagar, si tendría oficina privada, si iba a encontrar algún beneficio extra al final. Para él, el que Jesucristo, el que Dios le diera la instrucción era suficiente. Pero nada de lo que dijo supera lo que representó en cuanto al costo del discipulado. Otro de los temas que se nos ha olvidado, y particularmente en la Navidad. Juan hizo lo que debía de hacer, dijo lo que debía de decir y confrontó a los que tenían que confrontar. Llamó a las personas a arrepentirse, a reconocer sus malas acciones, incluso al poderoso Herodes tetrarca, y pagó el precio por lo que hizo y por lo que dijo. Y como leemos al final de este texto, Juan terminó en la cárcel y luego su cabeza terminó en una bandeja como un trofeo para los malvados, para aquellos que siguen creyendo que la espada, que la lengua y que la pluma pueden detener a aquellos que son auténticos discípulos de Jesucristo. Sin embargo, de todo lo que Juan hizo y que leemos en este pasaje y en esta porción de la Escritura, creo que lo más importante es que él pudo señalar al autor de la salvación y hace un retrato verbal de él. Juan presentó este retrato claro de aquel del cual servía como mensajero, aquel para el cual se encontraba preparando el camino. Viene uno con más autoridad que yo, dice en primer lugar. Y Juan reconoce este particular en la forma como responde a los escribas y a los fariseos allá en Juan capítulo 1, versículos 19 al 28. Que él actúa con una autoridad delegada que no es propia. El que me envió a predicar, dice, pero ahora presenta al que viene detrás de él como aquel que tiene toda la autoridad. Como aquel que no es enviado, sino que viene porque él es. Por eso es que la salvación es segura. Porque el que entregó su vida en la cruz del Calvario tenía toda la autoridad para hacerlo. Asimismo lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra. ¿Que cómo lo supo Juan? Sin duda que fue en la escuela del desierto. Ahí en medio de esa soledad, cuando estaba con una vida enfocada, no en sí mismo, no en hacerse una imagen, no en hacerse un espacio en la historia, sino en buscar saber quién era el Cristo que lo había comisionado para tal tarea, cuál era su lugar en la historia y en qué manera podía difundirlo a las personas que tuviera a su alrededor. Él estuvo en preguntar no cómo encaja la misión de Dios en mi vida, sino su pregunta fue la pregunta correcta: ¿cómo mi pequeña vida encaja en la misión de Dios? Allí encontró la respuesta. Ahí conoció que anunciaría al que tiene toda autoridad para dar vida y para quitarla, y para dar vida en abundancia a todos aquellos que se acercan a él. Viene uno más grande que yo, es la segunda descripción que hace acerca de Jesucristo. Y él supo describir al autor de nuestra salvación como el Dios encarnado.
Solo Dios podía ostentar este título de alguien alto y sublime, del cual Juan el Bautista solo podía alcanzar a desatar sus correas. No un Jesucristo como el que se intenta manipular el día de hoy o abusar cuando lo hacemos decir o decirnos cosas que a veces incluso están en contra de su enseñanza. No un Jesucristo que es más parecido a Santa Claus que al Hijo de Dios. Porque solo nos acercamos a Él con nuestra carta de deseos para que nos cumpla, para que nos dé, para que nos llene las bolsas, para exhibirle que haga o que nos ponga o que nos deje de hacer. Jesucristo no es un niño de nacimiento como a veces nosotros lo usamos, que solo lo exhibimos en estas temporadas, o que lo sacamos para un servicio religioso y luego lo volvemos a guardar. Para Juan, Dios es un Dios sublime y Jesucristo era Dios. Era ese Dios sublime que estaba más grande que Él, y Él lo demuestra con su predicación y con sus acciones, que Él se encuentra completamente comprometido con Jesucristo para hacer lo que Jesucristo quiere que sea, para hacer lo que Jesucristo le pide hacer y para ir a donde el Señor Jesucristo lo enviara, y en el caso propio de Él era a la cárcel y a la muerte. Viene alguien que bautiza en el Espíritu Santo y con fuego, dice. Y se refería a alguien que venía con el poder absoluto del Espíritu de Dios. Es interesante cuando ustedes revisan su Biblia el énfasis que Lucas hace en esto. Por ejemplo, aquí leemos en este pasaje que dice: Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego, en el versículo 16. Pero luego continúa diciendo que descendió en la siguiente parte. Dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Cuando leemos en el capítulo 4 el relato de la tentación de Jesucristo, el versículo 1 nos introduce: Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al Jordán. Y luego, al salir de la tentación, dice que describe en el versículo 14 que salió en el poder del Espíritu Santo. Y luego, como la guinda del pastel, las palabras que él lee en la Escritura y que luego afirma que se han cumplido en él son las siguientes: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado. ¿Qué significa eso para Juan el Bautista? ¿Qué significa para todos nosotros? Lo que significa es que nuestra vida y nuestro ministerio debe estar autentificado por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Si queremos ser testigos de la muerte y resurrección de Jesucristo, si queremos ser mensajeros de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero Juan anuncia que el que viene también con todo poder para salvar, pero también con toda la autoridad para juzgar a todas las naciones y a todas las gentes. Que sí, su oferta de salvación es gratuita, pero tanto aceptarla como rechazarla tienen consecuencias. Aceptarla tiene la consecuencia de andar en Él, de vivir una vida auténticamente cristiana, en vez de ese remedio de cristianismo que es tan popular el día de hoy. Aceptarla significa someternos absolutamente a su voluntad con toda nuestra vida y con todas las consecuencias. Pero rechazarla tiene la consecuencia de ser echado, como dice aquí, al fuego que nunca se apaga, a ser condenado eternamente porque no creyeron a aquel que les ofrece la salvación en su nombre. Este es el Jesús que anunció Juan el Bautista. Este es el niño que nació de la Virgen María, a quien el rey les dio instrucciones que debían de ponerle Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Este es el Jesús, el Salvador nuestro,
a que nosotros recordamos el día de hoy al encender la vela central de nuestra corona de Adviento. Él es el Jesucristo que, como nos recuerdan las otras velas, se entregó por amor para darnos esperanza, vida y paz. Él es el Salvador, que entregó su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles a que se pongan de pie y que me acompañen para encender esta última vela y para dar gracias al autor de la salvación por este sacrificio tan profundo, a ese Dios alto y sublime que estuvo dispuesto a encarnarse en un hombre y venir en un día de Navidad a entregar su vida por cada uno de nosotros. Hoy, como un momento climático de nuestro servicio, queremos encender la vela central para recordar que el centro de nuestra celebración en la Navidad es el sacrificio de Jesucristo. Es la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero espero que después de haber oído este mensaje, podamos entender que Él no solamente es el centro de la celebración de Navidad, sino también el centro de nuestras vidas. Que Él no solamente está en el centro de la corona, sino en el centro de todo lo que hacemos. Que Él no solamente adorna la corona, sino que ilumina la vida para que pueda trascender, no solamente en esta vida, sino en la próxima. Hoy encendemos esta vela para comprometernos delante del Señor a vivir como Él anduvo. Nos comprometemos con Juan el Bautista a hablar como Él habló. Nos comprometemos como Juan el Bautista a pagar el costo de nuestra salvación. Y al encender esta vela, asumimos la responsabilidad de ser la voz, de proclamar el Evangelio de Jesucristo aquí, allá y hasta lo último de la tierra. Agradecer a aquel que ha puesto la luz en la ventana, para que pueda haber esperanza de salvación en todas aquellas naciones en las que la iglesia obedientemente se dirige a proclamar el Evangelio. Encendamos entonces esta vela. Y ahora les invito a cerrar sus ojos y que demos gracias al Señor por esta luz. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche, porque esto no es solamente un adorno, Señor, es un memorial de nuestra vida, es un memorial de tu vida y tu sacrificio, una vela que nos habla del amor, de dejar el cielo para tomar forma de hombre, como escuchábamos en la declamación. Una vela que nos habla de la esperanza que sigue vigente para todos aquellos que la escuchan. Una vela que nos habla del gozo de tener la salvación, pero la recompensa y la responsabilidad que eso encarna. Y una vela que nos recuerda la paz de aquel que hizo la paz con Dios y nosotros, y que ahora llena nuestro corazón de paz para vivir y enfrentar las consecuencias de ser su hijo. Señor, ayúdanos por favor a vivir a la luz de estas 4 velas. Ayúdanos, Señor, a que Jesucristo no solamente sea el centro de esta corona, sino el centro de nuestra vida. Y ayúdanos a vivir de tal manera que esta luz nunca deje de brillar. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.